señores, ya estamos con ustedes una vez más en el Poder de la Tarde en su lunes agropecuario. Ya tenemos nuestro invitado para presentárselo. Señores, ustedes han oído hablar de los pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes son los famosos caprinos y ovinos. En nuestro idioma, chivos y ovejas. Ovejas porque a nuestro invitado yo le voy a preguntar, porque hay personas que le llaman al macho de las ovejas, le dicen ovejo. Y esa palabra no se usa. Pero vamos a dejar que nuestro invitado experto en la materia nos lo diga. Con ustedes, señores, el doctor Héctor Antonio Valerio Mena. Cariñosamente Mena. Si usted dice otro nombre, nadie lo conoce. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Hablar sobre lo que de verdad a uno le gusta. Bueno, no solamente que te gusta. Y que el país aprenda algo que de verdad que ya no saben. Valerio Mena, pero todo el mundo te dice Mena. Vamos a decirte Mena. Ese es mi nombre comercial. Sí, doctor Mena. ¿Usted se inicia en la veterinaria dónde y cuándo? Yo me inicio desde que comencé la carrera, en 1984. Ajá, Juan, claro que te iniciaste. Entonces, ahí, claro está. Entonces, no, porque entonces yo siempre tuve como esa predilección con las caras y el ovino, porque siempre veía que nadie le daba importancia a esa especie, y yo comencé a investigar, a estudiar sobre su comportamiento, y de verdad que es la alcancía del pobre. Camino el país entero y me he dado cuenta que en el campo, cada hogar hay 3 o 4, 5, 6, sea chivo o sea ovejo. Sí, pero usted está diciendo una palabra mayor, la alcancía del pobre, que en términos populares quiere decir que es la ganancia, criando ovejas o chivos, es una ganancia para la comida por lo menos. Perfectamente. Un sustento. Un sustento. Entonces, fíjese una cosa. Dos animales que son rumiantes, ¿por qué se le llaman pequeños rumiantes? Por su tamaño, por sus cualidades anatómicas de su aparato digestivo, que no tiene la misma conformación ni el tamaño que tiene un bovino. Un bovino, llámese una vaca. Una vaca o un buey. Entonces, por eso se le llama pequeño rumiante, porque su tamaño, como es diminuto, entonces la gente le ha dado ese nombre de pequeños rumiantes. Sí, pero ¿por qué rumiantes, Mena? Porque tienen la capacidad de rumiar, de glutir, de cuando ellos ingieren sus alimentos, después ellos se posan, entonces ellos hacen que lo desgluten y ahí comienza el metabolismo de su alimentación. Cuando una oveja, o un caprino o chivo está mascando, es rumiando. Está rumiando. Dice que y es chicle lo que masca la chiva. No, y cuando deja de rumiar, ponle atención. ¿Por qué? Porque puede haber un problema digestivo. O sea, hay que acudir rápidamente, porque cuando te dejan de rumiar es porque hay un problema de rumen. O sea, se le paraliza el rumen y entonces ahí viene la mortalidad súbita. ¿Qué podría causar un paro de rumeo? Bueno, una ingesta de grande cantidad de alimentos, como por ejemplo, ya sea de maíz o otro tipo de alimentos, porque generalmente cuando es por forraje no ocurre eso. Es cuando ellos ingestan cantidad de alimentos que ya la gente tiene hoy la cultura de suplir su poco de alimentos, o encontrarlo por ahí en cualquier sitio, en un saco destapado, porque el campesino, como trabaja la tierra, cultiva maíz, lo lleva, y cuando van de repente el animal se come ese alimentos, y cuando comienza el metabolismo se acidifica, se produce una acidosis, entonces viene el timpanismo, y ahí que viene el gran problema del pequeño rumiante. Y no solamente en el pequeño rumiante, también ocurre en el bovino también. Doctor Mena, yo averigüé sobre usted. Usted tiene fama de ser un experto precisamente en los rumiantes, los pequeños. ¿Esa especialidad usted la hace dónde? Mira, en realidad yo no hice especialidad. Yo he leído mucho, pero sí estuve en México varias veces y he hecho varios cursos, pero mi parte principal es la lectura. Yo vivo leyendo siempre
y la parte clínica, lo que es la parte de patología, que es la parte que yo mejor manejo. Pero tiene que ser la práctica porque es una especialidad, viejo. Claro, yo tengo la práctica porque también hace mi práctica. Yo te puedo hablar o cuando me meto en el campo te puedo decir, mira, tú tienes esto por esto y por esto y por esto. O sea, porque si tú no tienes la parte práctica ni la clínica, tú no vas a resolver ninguna de las dos. Entonces, Es decir, que después del comienzo, como usted dijo al principio, sale de la facultad y a ejercer como todo el mundo, pero lo hizo, por suerte, siempre en los chivos y las ovejas. y la oveja. ¿Eh? ¿Qué tiempo tienen eso ya? Yo tengo alrededor ya de como de 26 años, más o menos. No, pero ya si usted ve una oveja, sabe si es macho o hembra. Claro está. Claro está. Valerio, vamos a ver unas imágenes que trajimos de a 3 en 3 que estaban poniendo para que edifiquemos al público con la diferencia de lo que es un chivo y una oveja. Físicamente, ¿cuál es la diferencia de un chivo y una oveja? Bueno, mira, recuérdate, en el campesino, ellos le llaman a uno el con cacho y el otro sin cacho. Sí. Ya cuando te hablas sin cacho, ya te está hablando de ovejo. Cuando te hablas con cacho, te está hablando de cabra. Porque la cabra tiene cacho. Claro. El ovejo no tiene cacho. Pero hay unos ovejos fuera de este país que tienen unos cachos que se Claro, esos son ya carneros. deformaciones genéticas o razas. O sea, eso viene de tradición. Eso no viene de ahora. Generalmente le llamaban carnero. A ese tipo de... Carnero, el macho de la oveja. Sí, cuando echaba los cuernos le decían carnero. Sí. Mientras que el nombre específico del ovejo es cordero. Cordero. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Correcto. Perfectamente. Mena, hablaste de que era prácticamente una vía para el pobre tener recursos, pero la oveja en el mercado nacional todavía como que no se acostumbran. ¿Qué pasa? Uno dicen que la carne es dulce, otros dicen que, no sé, que tiene como mucho cartílago, que es babosa. ¿Qué hay de ello? Y puedes explicarme tú que eres un pastor. Mira, ¿Eh? eso es mitológico. Eso no es así. Hay una pequeña diferencia, pero es en el sabor, pero no en el gusto como tal. O sea, en el sabor de que tú sientes una pequeña, más en el chivo, o sea, más aromático. Sí, la oveja. En la oveja es menos aromático que el chivo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso que la gente dice que la carne es dulce, pero es lo mismo. ¿No será que el rendimiento carne, peso, es muy poco? Estamos hablando de la oveja. De la oveja, no. Está por encima de la cabra. Pero muy por encima. Un animal de 6 meses de edad, por ejemplo, tú comparando un chivo y un ovejo, con un valor genético iguales, el ovejo le lleva. Ok, y pasando al chivo ahora entonces, hay la creencia, y usted está enterado de eso, de que el chivo tiene muy poca carne. Todo es mucho cartílago, muchas, como digamos, mucha fibra. mucha fibra, exactamente, y mucho hueso. Mucho hueso. ¿A qué se debe esa conformación? ¿Es una genética? ¿O hay chivos que son para carne? Eso es genético. Y te digo porque, oye lo que ha pasado aquí en nuestro país, que el productor nacional dura 6, 7 años, hasta 10 años con un padrote. Y viene lo que llamamos la consanguinidad. Esa consanguinidad, cuando se cruzan el papá con la hija, la sobrina con el hermano, el tío con... Sale un chivo loco. Viene un chivo degenerado, de muy pocos pesos, entonces ese animal no va a tener la calidad de la carne que requiere por la consanguinidad. Es una de las cosas que más ha afectado al productor nacional, porque no ha tenido una educación. Aquí carecemos de pocos técnicos que podemos llevar la información al criador nacional. Y ese ha sido el gran problema y ahí que está la gran pérdida, porque cuando tú, por ejemplo, en los países desarrollados para carne, ellos tienen el boer, un chivo que te da a los 4, 5, 6 meses una cantidad de... Y esas son razas. Esas son razas específicas. De los chivos. Mejorada. Mejorada. Pero, Mena,
hablando de que es la carpeta para que el pobre pueda vivir, pero es que el chivo no se debe de criar como se cría aquí en República Dominicana. Solté los chivos ahí, a que coman lo que encuentren. ¿Qué pasó ahí? Por eso se llama un sector informal, porque la mayoría de los criadores no tienen 40 o 20, 30 hectáreas de tierra para suministrarle su alimentación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Los sueltan en la mañana y ellos regresan en la tarde. Sí. ¿Qué ellos buscan? Generalmente este país rico en leguminosas, en gramíneas, y más cuando llueve un poco, que de una vez por debajo suben, y muchas leguminosas pequeñas, más en la época de producción que está el aroma y el cambrón, cuando comienza a vacatear, eso es una comida de primera Un éxito, ¿verdad? Claro que sí, claro. Y entonces la oveja también se tiende a tener la oveja con cáscara de plátano. Claro. Tuve una experiencia con ello. Claro, claro. No creo que debe ser así. Diga usted que es el especialista. Mira, tú sabes que a falta de pan casabe. Ajá. Si tú no tienes que suministrarle y apareció la cáscara de plátano, dásela. Ahora, yo lo que siempre le he dicho a los productores, que deben de mareársela, porque siempre queda con manchas, y cuando llega al estómago se adhiere a las paredes del estómago y eso puede producir una impactación ruminal. O sea, el rumen deja de rumiar, entonces ese animal puede caer en un proceso degenerativo de alimentación, deja de comer y cuando se postra el animal puede morir. Mire, yo tuve la experiencia en una crianza de ovejos en Bani. Que llegaron a comerse las cáscaras de los troncos de matas de cajuil. ¿Por qué esa adición en el ovejo? Generalmente, se supone que come hacia abajo. Claro, generalmente lo busca por deficiencia de minerales. Entonces ellos buscan la forma de cómo encontrar su mineral, su carencia que le hace falta, como por ejemplo que es el selenio en el ovejo. Entonces ellos lo buscan, de todas formas ellos tratan de buscarla a todo costo. Si no lo consiguen, es un animal que va a vivir atrasado, inclusive hasta la muerte puede causar la deficiencia del selenio, que es su principal... Es un mineral. Es el principal mineral para ellos. Cuando le falta, ya tú sabes, eso es fatal para la misma reproducción y para la producción también. ¿Y a qué se debe, ya en patología o en la parte digestiva del ovejo, que la oveja siempre está con diarrea? ¿Qué pasa? No. Ya es un problema de patología. Exactamente. Cuando hay diarrea, generalmente o hay una alta parasitosis, que es lo que más afecta. Color café casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa diarrea profusa generalmente hay que andarle rápido, o puede ser bacteriana también. Correcto. No necesariamente tiene que ser o viral. Entonces tú tienes que andarle a tiempo. Entonces, ¿qué tú haces en esos casos? En esos casos, tú lo que tienes que hacer, bueno, el antibiótico me detiene la diarrea. El desparasitante me detiene los parásitos. La sulfa me detiene el protozoario. Entonces, vamos a darle los 3 golpes y cualquiera de esos 3, si es parasitaria, si es bacteriana o viral, salvo el caso, en los virus no hay tratamiento. Lo que sí que se hace es que el animal se va hidratando hasta que los virus desaparezcan y sus cuerpos ellos hagan su inmunidad. Los virus siempre son con vacunas, casi siempre. Sí, siempre son con vacunas. Sí, para ya prevenir. cuando es viral, ya el caso es grave. O sea, es un problema. Por eso la vacuna obligatoriamente hay que aplicarla. Mena, entonces, esa es la oveja. Casi siempre están parasitándose, tienen como poca resistencia, en cuanto yo he podido ver. Claro, estamos hablando de una crianza. Eso va a depender del manejo. Del manejo, estamos hablando de una crianza. Si no hay un buen manejo, tú vas a tener problemas. Correcto. Entonces, pasémonos al chivo, que casi siempre aparentemente es más resistente en ese sentido, porque es más como realengo. Eso va a depender de dónde esté. Porque ya un animal de granja ya requiere la misma atención que lo ve. Pero el animal que está suelto y está comiendo libremente, ese animal es difícil que le dé diarrea, que tenga parásitos porque se está moviendo, entonces la infectación va a ser un poco difícil. Ahora, cuando tú lo tienes ya estabulado o lo tienes en postrero, entonces ahí sí tú vas a tener el gran problema de infectación de parásitos,
porque ellos mismos al defecar, el parásito eclosiona, se va a la hierba, generalmente, especialmente en las horas de la mañana, tú lo sueltas, entonces ahí viene lo que es la parasitosis causado en su potrero. Por eso que siempre uno tiene que estar siempre pendiente a sus condiciones físicas. Y se hace lo que que está ahora mismo muy en moda, es la famacha. Chequea a tus animales, ve la mucosa. Si tu mucosa está roja, tu animal... ¿Qué es la famacha? Espérate. La famacha es un método que se usa para tú diagnosticar si el animal tiene parásito o no. ¿Cómo tú te das cuenta? En la mucosa óptica del ojo. Tú lo chequeas la mucosa, entonces a través de la mucosa, ahí tú te das cuenta si igual que al humano, que es así, si está blanco, le dice que está falto de... Tiene anemia. Tiene anemia. Entonces la anemia del rumiante, del pequeño rumiante, es causado por una alta parasitosis. Mira, y en los rumiantes pequeños, no sé del caso de como el perro, que ellos mismos como animales, por la naturaleza, advierten cuando necesitan purgarse, cuando buscan, por ejemplo, comer la tierra, porque en la tierra encuentran los elementos minerales. Los minerales. ¿Es también así en los rumiantes? Claro está. Lo mismo que en lo del perro, no es como la gente dice que se pulgan. Sí. No. Lo que pasa es que el perro vive con deficiencia también de un mineral, que es el zinc, que es su mecanismo de defensa. Entonces ellos lo buscan en la hierba. Entonces, como son monogátricos, entonces yo lo que hace es que la vomitan. Correcto. ¿Tú entiendes? Porque al no ser herbívoro... Bueno, pero una forma inteligente de... sí, ellos lo buscan, pero no les favorece porque ellos obligatoriamente tienen que pulsarla, porque su estómago no lo digiere. Háblame del proceder de cómo comen los pequeños rumiantes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del chivo y del ovejo al comer? Hay una característica muy conocida por los campesinos. ¿Y qué ventaja o desventaja tienen esa forma de comer de ambos? Mira, generalmente la diferencia no es tan marcada. Tienen la misma conducta digestiva. O sea, no hay diferencia. Es la forma de comer, no lo que le hace comer. Voy ahí. El chivo es ramonero, come arriba, es selectivo, mientras que el ovejo... Se para. Claro, no, es selectivo, busca donde quiera y busca lo mejor. Mientras que el ovejo come abajo, en la tierra. Por eso que el ovejo sufre más de alta parasitosis que el chivo. Correcto. Porque por la forma de comer. Es la forma de comer. Entonces, al chivo comer alto, o sea, no tiene la posibilidad de parasitarse tanto como el ovejo. Porque el ovejo come muy abajo, entonces que los parásitos bajan después de las 10 de la mañana, y ahí que comienza la contaminación de la parasitosis en el ovejo. Eso tiene mucha importancia porque claro, precisamente el lugar donde estén, o sea, lo que es el aseo, tiene importancia de la forma de comer. La forma de comer. Yo pensaba, y usted como experto me lo puede decir, que por eso es que aparentemente el chivo se infecta menos. Claro. Porque come hacia arriba, claro, selecciona hojas frescas que están... ¿Tú me entiendes? Si tienen encaramarse en una mata, se encaraman. O sea, el chivo tiene esa característica, esa particularidad. No sé si te das cuenta, o sea, en algunos lugares, chivo encaramado en una mata buscando la hojita que ellos quieren. Claro. El poco de forraje que ellos quieren. Porque el chivo es selectivo, el chivo es ramonero. Mena, entonces, hablando ya de las enfermedades comunes de ambos animales, ¿cuáles son las más comunes en uno y qué podemos hacer en ellos? Mira, son las mismas. Gracias a Dios, nosotros en nuestro país tenemos una particularidad que no hay en otros países de América Latina y del Oriente. Nuestro país, hasta ahora, hay dos enfermedades que son las que más se mencionan, pero son muy pocas veces afectadas. ¿Cuáles son esas? Son la tuberculosis y la brucelosis. ¿A los dos le da? A los dos, con la misma característica. O sea, pero todavía aquí se han registrado pocos casos de esas enfermedades, tanto en la cabra como en el ovejo. O sea, no...
todas las pruebas que se hacen generalmente dan negativo porque ellos son animales que no comen como come la vaca. ¿Cómo que come la vaca? ¿Sin O sea, tenedor? me explico. Ellos son animales que viven como separados. La vaca no, la vaca tiene una conducta de mayor contaminación con el agua, en el lodo. O sea, el chivo, Fanguera, sí. claro, el chivo y el ovejo tú no lo ves, no le gusta el lodo, no le gusta la humedad. Entonces, por eso que el chivo es menos propenso y el ovejo de contaminarse con esas enfermedades. Claro, la parasitosis es igual. Para otras enfermedades también que son bacterianas, que son muy afectadas, como es el Clostridium, que es donde el más afectado al productor nacional, debido a que ¿Qué es el Clostridium? el Clostridium es una bacteria que ¿Se aloja? a nivel del aparato digestivo. Ok. Cuando ese animal llega, come alimento concentrado o con un alto porcentaje de proteínas, ese Clostridium puede reaparecer y siempre muere el que está mejor, en mejores condiciones, porque es más propenso por la cantidad de proteínas que está ingiriendo. Valerio, ¿y es verdad ese dicho popular de que el chivo, si sopetean algo, le ponen huele y no come? ¿Es verdad eso? Es difícil. Dice que por eso es que es tan limpio. Es difícil, que si un animal, o sea, yo he observado, si es un animal o algo, tú te lavaste la mano, no bebe de esa agua. El ovejo no, El ovejo se la vende a que se muera. Bueno, señores, estamos presentando ante todos ustedes a un experto en lo que son pequeños rumiantes. Es el doctor Antonio Valerio Mena, pero todos le dicen el doctor Mena. Vamos a poner los teléfonos para que el público, por favor, quiera hacer alguna pregunta, porque los pequeños rumiantes, déjeme decirle, tienen una historia muy reciente que vamos a preguntarse. Doctor, recientemente, en la historia dominicana, aquí se conocía el ovejo blanco. Que no sé de dónde vino ese ovejo, porque ahora se me olvidó, porque siempre lo he presentado. No, pero de la isla española. Perdón, ese ovejo, y también el famoso chivo, que es el chivo gris, marrón negro, que es pequeño, flaco y con los cachos pequeños. Pero últimamente han ingresado a nuestro país una serie de razas mejoradas, importadas, tanto en ovejas como en caprino. Dígame, ¿cuáles esas primarias que habían y las que han ido sucediendo y cuál usted cree que es la mejor en la actualidad? Mira, tú sabes que aquí quien introdujo tanto el ovejo como el chivo fue cuando Colón, en la isla Canaria, Sí. o sea, fueron traídos, esos animales ahí vinieron, todos los tipos de razas, mestizaje trajeron. Y eso se fue expandiendo en el país, pero después de que la persona fue cogiendo conciencia y visitando los países y veían diferentes tipos de razas, pero estos son mejores que lo que tenemos ya. Entonces la gente comenzó, y el mismo gobierno comienza a traer tanto ovejos como cabra. Y fueron introducidos, por ejemplo, aquí por primera vez se introduce el barriga negra, que no había. Ese fue el que sucedió el blanquito que teníamos. Doctor, tenemos una llamada en el aire. Adelante, por favor, para el doctor Mena. Adelante, por favor. Bueno, parece que se fue la llamada. Mena, después de esos blancos pequeños, que vamos a llamar los famosos ovejas criollas, para ponernos al tanto, llega el barriga negra. He introducido la barriga negra. Decía que era resistente a todos. A ¿verdad? todos. Yo quería ello, por eso que lo digo. Ok. Entonces, trae barriga negra, pero se dan cuenta que aparece el peligüey cubano, o el peligüey cerezo. Es introducido. Pero al poco tiempo aparece el catadín. Ah, pero ese famoso. Claro, porque fue una raza con una altura ya mayor, con un peso ya más... Una conversión en carne mucho mayor. Mucho mayor. Y dijeron, bueno, el catadín tenemos mejor resultado. Pero también en los últimos años
se dieron cuenta que el cruce Barriga Negra con Catadio y un cruce terminal con el Dorpe tenía mayor rendimiento. Pero espérate, no me ha dicho cuándo vino el Dorpe. El Dorpe no tiene aquí alrededor de Tiene mucho, doctor. algún 17, 18 años. Dorpe. El Dorpe. El Dorpe, o sea, fue el último animal que se fue introducido al país. Entonces, aquí los ganaderos se han encargado de hacer cruces que sea conveniente para el medio ambiente nuestro. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Ya ellos se descubrieron que con ese cruce terminal del Dorpe tenían mayor rendimientos económicos porque el animal pesaba más en poco tiempo. O sea, establecieron la diferencia que un Barriga Negra de 8 meses y un Dorpe o un mestizo de Dorpe de 5 meses, el de Dorpe de 5 meses tenía más carne, o sea, tenía mayor peso que el de 8 meses de Barriga Negra. Sin embargo, ¿por qué el Barriga Negra sigue teniendo tanto arraigo? Porque mucha gente que está criando Por la Barriga Negra. prolificidad. Porque Barriga Negra puede parir 2 y 3 y criarlo. 2 y 3, así mismo es. ¿Tú entiendes? Mientras que el Catadio lo más que te puede parir 2 y el Dorpe apenas te pare 1. O sea, pero buscando equilibrio, lo que hacen es que te comienzan con el Barriga Negra, Catadio y Dorpe, o Peligüey. El Peligüey es un animal súper prolífero también, igual que el Barriga Negra. Y se adaptan perfectamente. Perfectamente. Son las 4 razas que mejor se adaptan en nuestro país. Y esas razas de ovejas, que vamos a pasar a las cabras ahora, tienden, aparte de la carne, la utilidad, a dar leche también. Claro. O sea, dan su leche suficiente para crear su cría. Pero no para ordeñar. No. Porque hay otro tipo de oveja que es la oveja de lana, que es la que produce la leche, que hacen que su mancebo. Ya. Y en cuanto a las cabras, ese famoso cabrito, chivito que veíamos o que vemos todavía, Que cachito saltarín, pequeño, saltarín, pequeño. juguetón, mucha gente le coge cariño. ¿Cuáles fueron las sucesiones que han venido y cuál ha sido la última y la que más apegada ha tenido comercialmente hablando? Mira, aquí las últimas cabras que se han introducido, que han traído, ya ha sido con fines comercial, especialmente en lo que concierne a los productos lácteos. Aquí se trajo la alpina, la Sanen. La pina lechera, ¿eh? Claro, voy ahí. Se trajo la Nubio anglosajona Ya. y el Boer, que ha sido el animal de mayor producción de carne a nivel mundial, generalmente. Señores, pueden llamar al doctor, que aquí muchos ganaderos de pequeños rumiantes, para que haga. Ese es un experto que tenemos presentando en la tarde de hoy. Ustedes pueden llamar para que alguna inquietud que tengan, que esas inquietudes que uno tiene, Claro. que no sabe, aprovechen ahora, llámenlo, por ahí está el teléfono en su pantalla. Sigamos, el Boer es la última sucesión que tenemos de cabra. La última, y se han hecho, o sea, cuando tú llevas un padrote Boer a tu crianza mestiza que tú tienes ahí, porque el mestizaje es bastante alto aquí, igual que el ovejo. Ahí hay cruces de alpinos, sanes, de la criolla nuestra. Entonces, cuando tú le introduces un Boer, tú vas a tener un animal más robusto, con mejores condiciones fenotípicas. Tenemos una llamada, doctor, adelante, por favor. Aló. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, yo quiero que él explique dónde se hace el análisis de la brucelosis, porque una vez con un queso cremita, a una amiga mía ella cogió 2 cruces de brucelosis y se tuvo que ir camino a San Cristóbal en el laboratorio de la UAS, pero no sé, eso parece, ella dice que ese laboratorio lo quitaron. ¿Dónde se podría hacer ese análisis? Y que él me explique más o menos por dónde viene esa enfermedad. Mira, esa enfermedad generalmente, el laboratorio sigue funcionando. Está aquí en Santo Domingo, está por Pantoja, por el cementerio. Sí. Y todas esas pruebas se hacen en el ABCEN. Lamentablemente, nosotros que venimos del campo, siempre nos gustaba una taza de leche, de la leche, de la última leche de la vaca, que nosotros le decíamos
al otro. no, la no, última. la amamantábamos. Ya. Una segunda amamantada y sacábamos esa leche y nos la tomábamos. Si esa vaca no tiene un saneamiento y tiene brucelosis o tuberculosis, tú te vas a infectar. Y podría transmitirse un queso, como dice ella. Claro que sí, si no es tratado el queso. Correcto. Si ese queso, si esa leche no ha sido Procesada, pasteurizada y homogenizada. y homogenizada. Otro llamado, doctor. Adelante, Sí. por favor. Adelante para el doctor Mena. Sí. Bueno, doctor, así como ella pregunta de esas enfermedades, que naturalmente se ve que en la lactancia todas las llevan, Claro. hasta las burras y los caballos, porque de eso vamos a hablar después en otro programa, que también son, se lactan, ¿eh? Claro, Acuérdate que la leche de burro, ¿te acuerdas? claro. Pero nada, tenemos otra llamada ahí. Adelante, por favor. Buenas tardes, adelante. Bueno, ¿qué pasa? Se está yendo la llamada. El chivo, como tal, en cuanto a la empresa cárnica, tenemos muchos mataderos que son Informales. informales, que creo que ya es una ganadería informal. No, pero yo no estoy totalmente. de acuerdo con esos mataderos así. Pero que no, claro que no, claro que no. Pero la pregunta es la siguiente. Dícese que tiene mucha similitud con el perro, tanto en sabor y en forma, y que por eso se ponen las vías con la cabeza. Pero antes que usted contestarme, tenemos una llamada de un televidente. Adelante, por favor. Hello, Buenas tardes, adelante. buenas tardes, el poder de la tarde. Correctamente, diga usted. Y quisiera hacerle una pregunta al doctor. Adelante, Buenas tardes, mi hermano, bendiciones. Gracias. adelante, adelante. Hello. Sí, haga la pregunta, le está escuchando, está en el aire. Ah, ok, gracias. Vamos a pasar mi nombre. No, mi nombre es Rubén Antonio Peguero San Pedro. Buenas tardes, Pedro un placer. Macorís. Ven con la pregunta, Macorizano, adelante. Sí, lo que quiero saber, tengo una finca en la zona este y del valle. Si eso por ahí será es factible para la producción de ovejos y chivos y cabras. Por favor, a ver si esto me puede responder así. Diga usted. Él pregunta que... Él pregunta que en la zona del este él quiere implantar o tiene una cría de chivo o de oveja que sí es buena. Claro que sí, claro. Eso se da donde quiera, ¿verdad? Eso, donde quiera, eso va a depender del manejo que él tenga. Claro, complacido el amigo. Sí. Contestando una vez más de esas informalidades con los chivos, se dice que por eso que lo dejan con todo y cabeza. ¿Qué hay de ello? Mira, generalmente esa práctica, quien la usa son los sinvergüenzas, gente que no tienen escrúpulos. Pero la diferencia del perro y el chivo es del cielo a la tierra. Inclusive hasta el olor, me dicen. En todo. No. El perro tiene otro olor característico. Sí. Yo soy clínico. Correcto, Y por manejo. eso la pregunta. Y te voy a decir esto. La diferencia de las dos carnes es del cielo a la tierra. Lo que pasa es que después que está cocinada, No, pues ya, primero pierde cierto sabor y se le otorgan otros olores y características con las especias. Perfectamente. Pero eso es mentira. Eso no tienen la diferencia en la parte Todo, pero se muscular. hace, hay bandidos que lo hacen. Claro que lo hacen. Por eso es que le dejan la cabeza. El ensancho Sama lo hacían. Correcto. ¿Tú entiendes? Pero vuelvo y te digo que eso lo hace gente desaprensiva, gente que no tienen conciencia. Porque ¿quién va a coger un perro? Se lo comen, se lo comen. Claro, lo mismo chinos hacen ese No, ya no lo de los chinos comen de oye, todo. hacen ese tipo de prácticas. De Los todo. haitianos recogen los perros y se los comen también. Sí. Doctor Mena, una llamada, por favor, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están, caballeros? Muy bien, ¿y Bien. usted por allá? Desde Mao. Oh, la provincia de Mao, dígame. Valverde. No son todos los ganaderos, pero yo debiera de haber un régimen de consecuencias grande. Cuando hay ganaderos aquí en la línea, cuando se le muere una vaca de tuberculosis o de lo que sea, de una vez tienen los teléfonos para llamar, van y se la buscan en una camioneta, en un carro, en lo que sea, y no se sabe para dónde coge esa vaca, para arriba, para la ciudad de Santiago, no sé para dónde. Aquí debiera de haber, porque eso es enfermando el pueblo dominicano, cuando una vaca muere de enfermedad. Y aquí han quitado esa carne y la han quemado, pero eso no es posible, porque debiera de haber
régimen de consecuencia para el que la compra y para el que la vende, para que así se acabe ese relajo cuando un animal se muere de algo, una enfermedad que se le puede transmitir al ser humano. No hagan eso. Bueno, caballero, el tema hoy es los chivos y las ovejas, pero es lo mismo, diga usted, es lo mismo, es la falta de... Claro, lo mismo, eso es falta de conciencia y nadie quiere perder. Sí. Es el gran problema. Si encontró un de esos carniceros que andan por ahí, se la compran y van y la venden en su carnicería. Porque si muere de tuberculosis, generalmente una vaca flaca totalmente, ya con los síntomas todos característicos de la tuberculosis, es difícil que una gente la mande o llame un carnicero. Ahora, si es de parto, que la vaca no puede expulsar el becerro, van y se la compran y esa carne no tiene nada. Bueno, doctor, mire, ha sido muy edificante la diferencia que tienen los chivos de las ovejas. Ya finalmente, ¿qué usted tiene que decirle a ese campesinado o a ese agricultor ya con conciencia y que está organizado sobre qué hacer en realidad para que nuestro país lleve un alcance económico en la industria cárnica con el ovejo, o la oveja, perdón, y los chivos? Mejoramiento genético es la parte principal. Lo segundo es el manejo y el cuidado que deben tener con sus animales. Y lo tercero, que muchos no tienen esta cultura, vacunar contra el Clostridium, que hay que estar la mayor pérdida de ellos. ¿Vacunar contra? Contra el Clostridium, que por suerte aquí hay vacuna. A partir de noviembre que vacunen, todo el que pueda vacunar, que vacunen sus animales, porque a partir de noviembre ya han hecho la cadena inmunológica para marzo, abril y mayo, son animales que están inmunizados. Cuando salen a pastar, el que lo tienes al aire libre, como dicen, realengo, son animales, comen un alimento de primera calidad, que es el aroma y el cambrón, y todas esas leguminosas, y aquí viene la mortalidad de ellos. Y entonces ahí que vienen después toda la cantidad de médicos que tenemos en nuestro país. Eso es parásito, que eso es esto, que eso es cochidia, y es Clostridium que lo está matando. Que vacunen. ¿Y qué hay que hacer para saber qué es Clostridium? ¿Cuáles son las características físicas o ídolos, aparte de los análisis que son los verdaderos? El animal que aparece con el Clostridium se te tira con dolor fuerte, pie rígido, boca la dura, y hacen esto, crujen. O sea, ese es un síntoma número uno de Clostridium, y a veces con diarrea. Que se olviden de todo lo otro, que vacunen. Que si vacunaron tienen 90% de sus problemas corregidos. Cuando usted hace ese énfasis es que la gente como que no vacuna. No está vacunando. Ya. Doctor, ¿dónde se le encuentra a usted para que oriente a las personas y se le busque como profesional de la veterinaria? Bueno, yo estoy en la Dirección General de Ganadería, en el Departamento de Sanidad Animal. Mi teléfono es 809-353-6007, 24 horas. Repítalo, por favor. Usted tiene ganadería y su teléfono, ¿cuál es? 809-353-6007. Señores, hemos presentado al doctor Antonio Valerio Mena, pero todo el mundo le dice Mena. Qué placer, gracias por todo. Placer es el mío. Recuerden, seguimos El Poder de la Tarde con otro invitado.